bien dijo alguien, los predicadores somos portavoces de parte del Señor, que hablamos delante de Dios y de parte de Dios. Y yo tengo una pregunta para ustedes, una pregunta honesta. Creo que toda pregunta honesta requiere de una respuesta honesta. ¿Creen ustedes que el Señor puede hablar por medio del predicador en esta mañana? Aun cuando en alguna parte del sermón hayan palabras que sean fuertes, confrontadoras, aún así ustedes seguirían creyendo que el Señor sigue hablando por el predicador. Amén. Entonces, oremos al Señor, queridos hermanos, en esta mañana para pedir a nuestro buen Dios y Salvador que use a este débil hombre para que pueda compartir con ustedes su gloriosa palabra en esta mañana. Amén. Amén. Amado Dios, tú eres digno de ser adorado, Señor. He llegado mi momento de adorarte por medio de este mensaje. Y yo te doy las gracias, Señor, porque sé que estás aquí. Yo sé, Señor, que estás aquí. No necesito, Señor, verte con mis ojos físicos. Yo sé que estás en este lugar porque tú lo prometiste en tu palabra. Y yo te ruego, Señor, yo te pido en esta mañana encarecidamente en el nombre de Jesús que hables a tu pueblo, Señor. Padre amado, mira, Señor, mira a tu iglesia, mira a tu pueblo, Señor. Ellos necesitan oír tu voz. Y tú has querido, Señor, usar a este vaso de barro para que la excelencia del poder sea tuya y no mía, Señor. Guárdame, Señor. Escóndeme detrás de tu cruz y habla a tu pueblo en esta mañana. Abre nuestros corazones, Señor. Abre nuestras mentes. Porque no importa, Señor, cuán claro pueda ser en mis palabras. Si tú no hablas al corazón, Señor, de nada servirá. Mi confianza, Señor, mi única confianza está en ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mis queridos hermanos, nosotros hemos estado ya estudiando desde hace unos domingos atrás, hemos estado estudiando uno de los problemas que estaban afectando a la iglesia de Corinto y que estaban dañando el decoro en el culto público. Y esto tenía que ver muy particularmente con la ordenanza del Señor de celebrar la Santa Cena. Como ya estuvimos aprendiendo, la iglesia de Corinto se reunía con dos propósitos. Uno era celebrar aquella cena ágape, esa cena de amor, de compañerismo, de fraternidad, y el otro era el de celebrar la Santa Cena del Señor, la Cena del Señor. Y los que estuvieron presentes aquí aquel viernes de Semana Santa pudieron apreciar que nosotros intentamos hacer lo que la iglesia del primer siglo hacía. Primeramente celebramos aquella cena ágape y luego procedimos a la celebración de la Cena del Señor. Y en los dos sermones anteriores a este, pues sus expositores nos estuvieron hablando acerca del problema que estaban presentando los creyentes de Corinto, tanto en la cena ágape, en aquella cena de compañerismo, como también en aquella cena que tenía que ver con un propósito muy particular, y es la Cena del Señor, cuyo propósito tenía recordar su muerte. Y lo estaban haciendo ellos de una manera que no rendía alabanza, que no rendía reverencia, que no le daba la dignidad que realmente merece ese acto tan solemne, tan reverente como es la celebración de la Cena del Señor. Y en la mañana de hoy vamos a continuar hablando acerca de este problema que estaba presentando la iglesia de Corinto, pero que no está muy alejado de nuestra realidad. Es por eso que esta sección que ustedes pueden encontrar allí en sus Biblias, en el capítulo 11, esta sección lleva por título Tomando la Cena del Señor indignamente, y vamos a ver qué significa o qué quiere decir esto. Yo les invito a abrir sus Biblias
En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, versículos del 27 al 34. Cuando lo encuentre, por favor, tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a reverenciar la palabra del Señor en esta mañana. Primero los Corintios 11, 27 al 34, y dice así la palabra de nuestro buen Señor: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Tome asiento, por favor. Como les dije, esta sección lleva por título Tomando la cena del Señor indignamente. Y yo quise ponerle precisamente como título a mi mensaje en esta mañana: cuando te sientes a la mesa. Y creo que ya este título debe ser exhortativo para ustedes, mis queridos hermanos. Cuando te sientes a la mesa del Señor, hazlo de una manera digna. Hazlo de una manera digna. Y para que yo pueda participar de la cena del Señor de una manera digna, es necesario que yo considere la palabra de Dios, la cual es un espejo para mí, para que pueda mostrarme no mi apariencia física, sino la condición de mi corazón, y que sea la palabra la que guíe mi corazón para yo poder conducirme conforme a la voluntad de Dios que aparece revelada en su palabra. Entonces, mis queridos hermanos, es mi propósito en esta mañana, con la ayuda del Señor, que ustedes salgan de aquí, de este lugar, viendo esta ordenanza no como un simple ritual religioso, el cual es necesario que tengas que hacer porque simplemente los demás lo hacen. No quiero que salgas de aquí pensando esto. Quiera el Señor que a partir de hoy comiences a ver esta ordenanza con toda la seriedad y solemnidad que merece. Y si realmente quieres sentarte en la mesa del Señor a compartir su cena de una manera digna, es necesario que consideres los siguientes aspectos. Y en primer lugar, debes autoexaminarte como creyente antes de cenar. En segundo lugar, debes de saber que cenar indignamente, eso puede acarrear consecuencias para tu vida. Y en tercer lugar, vamos a ver el propósito de la disciplina, y vamos a ver que una de las consecuencias de cenar indignamente es precisamente la disciplina del Señor. Y vamos a ver que el propósito de esa disciplina es para que nosotros podamos tener una buena práctica a la hora de participar en la cena del Señor. Pero vamos a comenzar por nuestro primer encabezado en la mañana de hoy, y es el que nos va a hablar acerca de ese autoexamen que nosotros debemos hacernos como creyentes a la hora de participar en la cena del Señor. Y lo vamos a ver en los versos 27 al 28. Dice el verso 27: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermanos, hay una palabra ahí que me llama la atención en ese pasaje, y es la palabra indignamente. Entonces, para yo poder entender a qué se está refiriendo Pablo con esta palabra, pues es necesario que yo pueda entender cuál es el verdadero propósito de la cena del Señor, para que yo no la coma de manera indigna. Entonces, ¿dónde yo puedo encontrar el propósito de la cena del Señor?
En este verso 27, la primera frase es una frase conectora. De manera que ya eso me dice a mí de que Pablo viene hablando algo con anterioridad. Y es allí, en el verso 26 precisamente, donde yo voy a encontrar el verdadero propósito de la cena del Señor. Miren su propia Biblia. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué cosa? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces ahí está el propósito de la cena del Señor, hermanos. Por eso es que Pablo en el verso 27 entonces dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa y lo hiciere de manera indigna, ¿qué pasará? Será culpado de la sangre, será culpado del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque en el capítulo no nos dice explícitamente acerca del estado emocional del apóstol, hay palabras en el contexto que nos informan que hay actitudes en los creyentes referente a la cena del Señor que no son del agrado del apóstol Pablo. Y si quedaron escritos en las Escrituras, hermanos, es porque a Dios tampoco le agradó. Miren los versos del 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, ¿qué dice Pablo? No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? No, en esto no os alabo. O sea, no estaba agradando a Pablo lo que estaba pasando con los creyentes de Corinto. Y ellos solo estaban compartiendo esta cena ágape, la estaban haciendo de manera inadecuada. Una cena que tenía que ver con el compañerismo, con el amor, con la fraternidad. Ellos no estaban haciendo esto. Y por encima de esto, pues estaban teniendo en poco la cena del Señor, que tenía un propósito muy específico, y era anunciar la muerte del Señor, como ya lo vimos en el verso 26. Y desde el verso 23 hasta el 26, Pablo les dice a ellos de parte de quién había recibido este mensaje, y con la seriedad y la solemnidad que debería de ser llevada a cabo por los creyentes. Sin embargo, los creyentes habían descuidado la reverencia debida al Señor y estaban teniendo un comportamiento que los llevaba a convertirse en abusadores de la cena del Señor. Y mis queridos hermanos, con todo mi corazón, no quiero que ese sea el problema que afecta a la iglesia del Camino. Yo no quiero que nosotros caigamos en el error de hacer con la cena del Señor lo que los corintios estaban haciendo. Porque precisamente, hermanos, el principal propósito de esa cena era anunciar, era recordar la muerte del Señor. No era cualquier muerte, era la muerte del Señor Jesús. Así es que quiero que usted preste mucha atención a este mensaje en esta mañana. Y primeramente nosotros debemos de preguntarnos, ¿qué significa comer el pan y beber de la copa indignamente? Bueno, ya parte del problema lo vimos anteriormente, pero un poco de contexto en esta parte nos ayudará a entenderlo un poco mejor. Los judíos tenían la costumbre de dar gracias al empezar sus comidas. Era y aún es un deber del padre de familia tomar el pan y decir: bendito seas tú, Señor Dios nuestro, por los frutos de la tierra que nos das. Y después de partido y distribuido el pan, tomar la copa y decir: bendito seas tú, oh Dios, por el fruto de la vid que nos das. Entonces, familiarizados con esta costumbre,
Parece que los apóstoles la asociaron a la notable aplicación que el Señor Jesús hizo de sí mismo en la Pascua. La Pascua era esa celebración, esa fiesta que se hacía en el pueblo judío como un recordatorio de la salida del pueblo de Israel de Egipto, en la que se sacrificaba un cordero pascual. Y este cordero pascual pues precisamente tipificaba o simbolizaba al Cordero de Dios que años posteriores vendría ¿para qué? Para quitar el pecado del mundo. Entonces asistían con frecuencia al templo los creyentes en la iglesia del primer siglo y partían el pan, tenían sus cosas en común y se reunían en sus casas para partir el pan y tener comunión los unos con los otros. Pues los cristianos ellos no tenían solamente sus cosas en común, sino que se reunían para tener esta armonía entre ellos y poder tener fraternidad entre ellos. Y esto era algo que ellos hacían diariamente. Luego ya esta comida o este compartir pasó a ser de manera semanal. Hermanos, esta costumbre judía se fue propagando hasta llegar a la iglesia de Corinto, la cual estaba compuesto por judíos y gentiles. Los judíos son los que pertenecen a la nación de Israel y los gentiles son los que no pertenecen, y ahí estamos incluidos nosotros. Y en esta comida tanto la religión como la fraternidad tenían su parte. Y se invitaba a toda la congregación y la llamaban Cena del Señor, convite o banquete de caridad, o ágape, como ya dije anteriormente, que significa amor incondicional y desinteresado. Sin embargo, estaba sucediendo todo lo opuesto. ¿Qué estaba pasando? Los fieles más ricos, los creyentes más adinerados, pues ellos estaban llevando sus banquetes y ¿qué hacían? Se reunían, compartían, comían y lo que sobraba lo daban a los pobres. ¿Se puede imaginar que algo así sucediera aquí, hermanos? Por ejemplo, el viernes de Semana Santa, que compartimos esa cena ágape. Imagínense que los hermanos de mejor situación económica de nuestra congregación hubiesen traído sus manjares, se hubiesen reunido en un sitio aparte, hubiesen comido y luego lo que hubiese sobrado lo hubiesen pasado para nosotros los pobres. ¿Qué cuadro tan terrible, hermanos? ¿Qué cosa tan fea, no? Bueno, eso estaba pasando. Y no solamente estaba pasando esto en la cena ágape, sino que estaban yendo con la misma actitud, ¿dónde? A la cena del Señor, que tenía un propósito muy particular. Mis queridos hermanos, ellos se habían olvidado del principal propósito de esta ordenanza, el cual era recordar y anunciar la muerte del Señor Jesús, y por lo tanto estaban llevando a cabo este acto, esta celebración, lo estaban haciendo de manera indigna. Del griego anaxios, que significa inapropiadamente. Eso es lo que significa esa palabra. Mire cómo lo comenta la Biblia de las Américas. Dice: el comportamiento anómalo, la falta de arrepentimiento de conductas pecaminosas y la actitud de los corintios en la cena del Señor descrito en los versos 17 al 22 que ya vimos, estaban en contradicción con el significado del sacrificio de Cristo. Estaban haciendo todo lo opuesto. Fin de la cita. Entonces, por esta razón, estos creyentes iban a recibir consecuencias, hermanos, por su comportamiento. Y lo vamos a ver al llegar al verso 29, con el texto que dice allí: porque el que come y bebe anaxios, indignamente, inapropiadamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mis queridos hermanos, lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corintio no es algo que está muy distante de nuestra realidad como iglesia. En cuanto a la cena ágape, es verdad, nosotros no tenemos la costumbre de celebrar esa cena ágape antes de celebrar la cena del Señor. Pero en cuanto a la cena del Señor, muchas veces algunos de nosotros hemos participado de esa cena inapropiadamente. Lo hemos hecho descuidando el verdadero significado que tiene esta celebración.
Y particularmente, hermanos, por fortuna y por desdicha, yo soy uno de los siervos de este lugar que pasa por sus lugares repartiendo los elementos cuando celebramos la cena. Y cuando vamos repartiendo los elementos, hay hermanos que en ocasiones se retraen de participar de la cena del Señor, y sabemos que son hermanos fieles. Y entendemos que cuando se retraen es porque no se sienten en ese momento en las mejores condiciones espirituales para participar de la cena. Y yo creo que esto es correcto. Así debería ser. Pero digo por desdicha porque cuando pasamos también repartiendo los elementos, hay otras personas que no deberían hacerlo, no deberían tomarla, y sin embargo lo ven como algo superficial, lo ven como algo muy trivial, lo ven como algo sin importancia, y simplemente se sirven de la copa y se sirven de la galleta. Y no debería pasar esto, hermanos, incluyendo niños que ni siquiera saben lo que significa ni lo que están haciendo, lo que significa la cena del Señor. Y tú como padre no deberías permitir tal cosa, hermano. No deberías permitirlo. Deberías enseñar primeramente a tu hijo en casa todo lo referente a la cena del Señor para que él vaya creciendo teniendo una idea bíblica de lo que significa la cena del Señor. Porque si él lo sigue haciendo así, él va a ir creciendo y va a ir creciendo viendo que la cena del Señor no es algo con tanta importancia, y cuando llegue a tener tu edad va a tomar la cena de la misma manera que tú la estás tomando, sin reverencia, sin solemnidad, sin discernir el cuerpo de Cristo. Entonces no debes permitir eso, hermano. Incluso tú debes de autoexaminarte, porque esta parte de la Escritura te llama a autoexaminarte antes de participar de la cena del Señor. Dice el verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y este es un texto que está muy relacionado al texto de 2 Corintios, capítulo 13, verso 5, donde dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: examínense para ver si su fe es genuina. Y aquí Pablo no está hablando acerca de la fe que tú puedas tener como creyente en lo que Dios pueda hacer o no. No es ese tipo de fe. Se está refiriendo a ese sistema de creencia que nosotros como iglesia hemos abrazado, en la que nosotros creemos todo lo que el Señor dice en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, que está relacionado con nosotros como creyentes, y que un día reconocimos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. Esa es esa fe que se está refiriendo. Entonces está diciendo: examínese para ver si su fe es genuina, pruébense a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está en ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. En pocas palabras, hermana, no eres creyente. Estás entre nosotros, pero no eres de nosotros. Y quizás te atrevas a decir: oye, pero hermano, solamente se trata de una simple galleta, y se trata de un poco de uva del supermercado. Y sí, hay cierta verdad en esto. Nosotros no creemos en la falsa doctrina del catolicismo romano, de la transustanciación, en la que ellos plantean de que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literalmente, o el jugo de uvas se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Nosotros no creemos eso, no hay sustento en las Escrituras para tal cosa. Pero lo que sí nosotros creemos es en las palabras del Señor Jesús, cuando en aquella noche, en la cena, Él dijo: tomad este pan, este es mi cuerpo, y tomad esta copa, esta es mi sangre. Creemos que Él simbolizó estos elementos hablando de su cuerpo y hablando de su sangre. Y también creemos en toda la teología que hay detrás de estas palabras de nuestro Señor, que tendrían que ver con ese nuevo pacto que quedaría establecido en aquella cena. Y es ahí donde yo creo que muchos tienen la falla, y es en no entender esto, hermano. Dice en Mateo 26, del verso 26 al 28, y mientras comían, tomó Jesús, ¿qué cosa? Pan, no cuerpo. Y bien que podría haberlo hecho.
Porque si su cuerpo fue despedazado, ¿verdad?, no hubiera tenido ningún trabajo en sacarse un pedazo del brazo y decir, a ver, mío, prueben aquí mi cuerpo. Pero dice que tomó pan, literalmente pan, y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella. Es decir, le dio a beber de la copa, no les dio sangre. Y muy bien que podría haber hecho un corte en su brazo así bien largo, porque si al final Jesús tuvo una hemorragia debido a los clavos y debido a los latigazos, ¿qué más da que se hubiese hecho una herida en el brazo profunda y hubiese llenado una copa de sangre y lo hubiera dado a todos los discípulos? Pero hubiera violado también un principio del antiguo pacto donde Dios les prohibía al pueblo de Israel, ¿qué cosa? La sangre. Entonces no, hermanos, fue vino lo que les dio. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y te pregunto, cuando vas a participar de la cena del Señor, ¿piensas en lo que sucedió con su cuerpo y con su sangre? Si no lo haces, estás participando de la cena de una manera indigna o una manera inapropiada. Por tanto, serás culpado de la sangre y del cuerpo del Señor. Por ende, vas a recibir las consecuencias. Si piensas diferente a esto, no estás en la fe. Estás reprobado. No eres creyente. No eres creyente. Estas son palabras que Pablo las está dirigiendo precisamente a aquellos creyentes que estaban teniendo esta deficiencia, pero por aplicación a nosotros también, hermanos. Y es así que nosotros llegamos a nuestro segundo punto en esta mañana, y es cenar. Debemos entender nosotros, hermanos, que cenar de manera inapropiada, indignamente, eso puede acarrear consecuencias para nuestras vidas, y lo vamos a ver en la sección del verso 29 hasta el 31. Y lo que Pablo va a hacer en estos versículos a continuación es dar una mayor información referente al castigo o juicio que Dios va a traer sobre aquellos que de una manera indigna o inapropiada participan de la mesa del Señor, y que ya algunos habían recibido. Dice el verso 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esta palabra que nosotros podemos ver allí como discernir, viene de una palabra griega diacrino, que significa examinar, evaluar cuidadosamente al punto de llegar a distinguir lo que sucedió con el cuerpo de Cristo en aquella cruz. Es como si dijera, todo aquel que participa de esta cena sin examinar y evaluar cuidadosamente hasta llegar al punto de distinguir lo que pasó con Cristo en aquella cruz, pues ¿qué va a pasar? Juicio come y bebe para sí. Y la palabra juicio es la palabra griega krima, que significa sentencia, demanda, condena. Y esta palabra condena no se está refiriendo, hermano, a la pérdida de salvación. No es a esa condena a la que se está refiriendo. Se está refiriendo a la disciplina que el creyente puede llegar a experimentar por tomar la cena del Señor indignamente. La palabra condena en el creyente, en el contexto del cristiano, significa disciplina, significa castigo. La palabra condena en el contexto del incrédulo significa muerte eterna, condenación en el infierno. Entonces, esto era lo que justamente iba a pasar con aquellos que estaban considerando la cena del Señor. No le estaban considerando la reverencia debida al Señor y a lo que había hecho en la cruz por nuestros pecados. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué fue lo que sucedió con Cristo en la cruz? Para nosotros poder llegar a tener el cuidado y a discernir lo que pasó en la cruz, necesitamos saber qué fue lo que pasó en la cruz. Y el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, en el capítulo 53, verso 5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Hermanos, esa palabra molido viene de una palabra hebrea que significa aplastar, significa quebrantar. Y eso fue un proceso que empezó la noche en el huerto de Getsemaní cuando Cristo estaba orando y terminó justamente con la crucifixión. Ese fue el tiempo que duró este proceso de quebrantamiento y de aplastamiento en Jesús. Ahora, ¿has pensado alguna vez qué significa Getsemaní? Getsemaní viene de una palabra hebrea, Getmani, que significa prensa de aceite. Justamente en ese lugar donde Jesús se encontraba, allí existía una prensa de aceite. Es esto que van a ver aquí en la imagen. Esta piedra de molino tenía un peso aproximadamente de 3 a 3 toneladas y media de peso. Y era tirada por un mulo, un caballo, un burro, alguien que la pudiera, alguien como cualquiera, así como yo. Y era el objetivo de esta piedra de molino, pues le colocaban debajo las aceitunas, los olivos, y le aplastaban, ¿para qué? Para extraer el aceite que tenían en su interior. Y este era un proceso que ocurría 3 veces. 3 veces. Ahora cae en cuenta usted por qué Jesús fue 3 veces a ese lugar a orar. No porque estaba siendo aplastado por esa pequeña piedra de molino de 3 toneladas y media, sino porque estaba siendo aplastado por la enorme roca de la ira de Dios, debajo de la cual usted y yo debíamos haber estado por nuestro pecado. Jesús no hizo nada por accidente, hermanos. Todo tenía un propósito, todo tenía una intención. Entonces, hermanos, cuando yo particularmente tengo en mi mano el pan o la galleta, y yo voy a comer la cena del Señor, el rato que yo entro esa galleta en mi boca y comienzo a triturarla con mis muelas, yo lo único que pienso es en el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Porque de la misma manera que esa galleta está siendo reducida a nada por mis muelas, asimismo Cristo quedó reducido a nada por causa de nuestro pecado. Esto es discernir la muerte del Señor, hermanos. Y si me preguntaras, si me dieras a escoger, hermano, ¿prefieres seguir repartiendo la cena del Señor o quisiera estar sentado en una silla meditando, reflexionando, pensando en lo que pasó con el cuerpo del Señor? Yo me quedaría con la segunda. Es un privilegio, hermanos, repartirles las cenas a ustedes. Pero para mí es un momento muy especial cuando tengo esos elementos en mis manos y puedo cerrar mis ojos, imaginarme que estoy sentado en la mesa con el Señor, con sus discípulos, y está recibiendo de sus propias manos su cuerpo, su sangre. Eso es un momento que no tiene comparación, hermanos. No tiene comparación. Eso es discernir, eso es examinar y evaluar cuidadosamente hasta llegar al punto de distinguir lo que pasó con el cuerpo de Cristo en aquella cruz. Yo no sé si ustedes han visto una película que se llama Estigmas. Hay una película que se llama Estigmas. Yo no la he visto completa, hermanos, pero tengo entendido que esta película trata de una chica que ella comienza a sentir en su cuerpo la flagelación de Cristo, al punto que llega un momento en que comienza a salir por sus manos, comienza a salir sangre. Entonces, yo no te estoy diciendo en esta mañana que cuando vayas a comer la cena del Señor tú tienes que experimentar esto. No. Pero tú tienes que saber lo que estás haciendo. No es que te vas a servir del pan y del jugo porque simplemente los demás lo hacen y porque te pasaron delante y te serviste. No es así, hermanos. No es así. Si lo hacemos así, vamos a recibir las consecuencias del Señor. Dice en el verso 30, porque por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos que duermen. Muchos duermen. Y esta palabra que está usando el apóstol Pablo aquí es un eufemismo. El eufemismo es ese recurso literario en el que se cambia una palabra que puede ser fuerte por una palabra que sea más suave pero que tenga el mismo significado, ¿verdad? Entonces algunos estaban enfermos, otros estaban debilitados y algunos ya habían muerto por causa del Señor. Y ese mismo recurso literario es el que vemos nosotros en Hechos capítulo 7 verso 60 con la muerte de Esteban.
Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ahora, nadie se queda dormido debajo de un escombro de piedras, hermano. Lo que pasó es que Esteban murió. Eso fue lo que pasó, y es lo que Pablo está diciendo aquí en estos versos. Algunos creyentes ya habían llegado a experimentar incluso la muerte por no haber entendido, por no haber discernido correctamente la cena del Señor. Y si me preguntas, ¿puede Dios juzgar a alguien por medio de la muerte? Mi respuesta es que sí. Sí, hermanos. Lo hizo aquí con estos creyentes en Corinto. Lo hizo con Ananías y Zafira cuando vendieron la herencia y sustrajeron de la heredad. ¿Y qué pasó? El Señor les dio muerte. No estamos hablando aquí de pérdida de salvación. Estamos hablando de disciplina, de castigo, y Dios puede hacerlo por medio de la muerte. Sí lo puede hacer. Y en ambos casos, tanto aquí en Corintio como allá con Ananías y Zafira, tuvo un solo propósito esto que allí pasó. Y era traer disciplina y orden en la iglesia, que un gran temor sobrecogiera a los creyentes. Entonces, la exhortación de Pablo es clara. En el verso 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Necesitamos, hermanos, examinarnos antes de comer la cena del Señor. ¿Para qué? Para no comer juicio, para no comer disciplina, para no comer castigo del Señor. Esa palabra examináramos es la palabra diacrino, que es la misma palabra que se usó para discernir. Es decir, nosotros como creyentes, en cuanto a nuestras vidas espirituales, nuestro carácter como creyentes, nuestro testimonio en cuanto a vida cristiana, tanto dentro como fuera de la iglesia, y muy especialmente si llegáramos a una comprensión de lo que implicó la muerte sustitutiva de Cristo por nuestros pecados, si nosotros nos evaluáramos en cada una de estas áreas antes de ir a la cena del Señor, hermanos, ¿qué pasaría? No seríamos juzgados por el Señor. No seríamos juzgados por el Señor por comer su cena de manera indigna. Hermanos, yo recuerdo en una ocasión muy particular en la que ese día nos correspondía a nosotros celebrar la cena del Señor. Y yo tuve un pequeño malentendido con mi esposa justamente ese día en la mañana. Y quizás tú vas a decir, hermano, eres un extremista. No, hermanos. ¿Sabes qué pasa? Por pensar así, tú tomas la cena del Señor como cualquier otra cosa. Entonces, ese día tuvimos un pequeño malentendido, y debido a eso, ni siquiera, no es que yo no comí la cena del Señor, es que ni siquiera me sentí digno de tomar aquella bandeja y pasar entre ustedes repartiendo la cena del Señor. Aquí no estamos hablando de adulterio, no estamos hablando de fornicación, no estamos hablando de homicidio, no estamos hablando de nada de esos pecados que enseguida nos vienen a la mente. Estamos hablando de que cualquier cosa que daña tu comunión con otra persona, ya eso te afecta para que puedas participar de la cena del Señor con limpia conciencia. Por otro lado, mis queridos hermanos, es necesario que el creyente que participa de la cena del Señor sea alguien que ya haya experimentado, ¿qué cosa? La regeneración o el nuevo nacimiento. Que haya sido convertido en una nueva criatura, una persona que incluso como una muestra, una evidencia de ese nuevo nacimiento, haya dado el paso de fe de entrar a las aguas del bautismo y haya sido bautizada. Mire lo que dice la Didache o Didache. Este es un documento apostólico del primer siglo de la iglesia. Y en su artículo 9, en el último párrafo, dice lo siguiente: pero que ninguno coma o beba de acción de gracias eucarísticas, eso es lo que significa Eucaristía, acción de gracias, a menos que haya sido bautizado en el nombre del Señor, porque respecto a esto también ha dicho el Señor,
no deis lo santo a los perros. Es fuerte, hermano. Les pregunto, ¿creen ustedes que Dios puede hablar por el predicador? Ya la respuesta no fue igual que al principio. Quizás usted, amigo que nos visita en esta mañana, diga: entonces yo estoy libre de ese juicio por la cena del Señor. Yo aún no me he convertido, por tanto estoy libre del juicio por la cena del Señor. Y en verdad estás libre de este juicio, pero ¿te has puesto a pensar que participar de la cena del Señor no solamente es un recordatorio de su muerte, sino que también es la manera en la que el Señor dejó establecido en el nuevo pacto en su sangre? ¿Se acuerdan de Mateo 26, 28? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo te pregunto, amigo mío, amiga mía, ¿ya tus pecados fueron perdonados? Porque si no han sido perdonados, yo te tengo muy malas noticias. No serás juzgado en el día del juicio por la cena del Señor, pero sí vas a ser juzgado por tus pecados que no fueron lavados en la sangre del nuevo pacto que había sido establecido, de ese nuevo pacto que había sido establecido en su sangre en aquella cena, aquella noche. Pero también te tengo buenas noticias. Hay buenas, muy buenas noticias. Por medio de esta cena, Jesús estaría anunciando la manera en la que los hombres podrían llegar a alcanzar salvación, y es por medio del derramamiento de sangre en la cruz por el pecado que te puede condenar. Por eso, si estás hoy aquí en este lugar sin Cristo, estás fuera del pacto de la gracia establecido en su sangre. Y si mueres hoy sin Cristo, no serás juzgado por la cena del Señor, pero sí vas a ser juzgado por tus pecados. Pero si vienes a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, las puertas del nuevo pacto de la gracia se abrirán para ti en esta mañana, y entrarás y podrás disfrutar de esa vida eterna que Cristo te ofrece por fe y solamente por medio de la fe. Ven a Cristo hoy corriendo en arrepentimiento y fe. Pero ven hoy, no esperes a mañana. Si no lo haces hoy, en cualquier momento esas puertas del reino de los cielos se pueden cerrar ante tus ojos. Y eso sucederá cuando mueras y partas de este mundo sin Cristo. Nuestro último punto es el propósito de la disciplina y la buena práctica de la cena del Señor. Versos 32 al 34, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Es al llegar a estos pasajes que nosotros podemos ver el propósito de Dios, mis queridos hermanos, en cuanto a la disciplina que era necesario para poder detener este problema que estaba afectando a la iglesia en Corinto. Y era que no tenían el buen comportamiento ni en la cena agape ni en la cena del Señor. Mis queridos hermanos y amigos, tratar la cena del Señor con toda reverencia y dignidad, ese debe ser nuestro papel principal. No debemos cometer el error de los corintios de ver la cena del Señor como un simple ritualismo o con religiosidad. Y hay dos lados muy peligrosos en cuanto a la celebración de la cena del Señor. En primer lugar está el grupo de creyentes que entienden que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, y el jugo de uvas o el vino se convierten literalmente en la sangre de Cristo. Y allí tenemos a los católicos romanos, y piensan que haciéndolo de esta manera, pues ellos le están dando la reverencia adecuada a la cena del Señor. Y por otro lado, el otro extremo peligroso es donde se encuentran aquellos creyentes irreverentes que simplemente ven los elementos de la cena del Señor como mero pan y mero jugo. Ambos han perdido por completo el enfoque correcto en la celebración del Señor.
Ambos han perdido por completo el enfoque. Y ir a la cena estando en uno de estos dos extremos, pues nos haría errar con toda seguridad y recibiríamos las consecuencias que dice Pablo en el verso 32. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos, ahí está el propósito, para que no seamos condenados con el mundo. Y esa palabra castigo viene del griego paidego, que significa entrenar, enseñar y disciplinar. Y la pregunta es, ¿con qué propósito? Pues con el propósito de hacer un correcto uso de la cena del Señor. La palabra condenado ya vimos que en el contexto del creyente no significa pérdida de salvación. Significa ¿qué cosa? Disciplina, castigo. Eso significa. Entonces, muchos de estos creyentes en Corinto estaban debilitados, enfermos, y algunos habían llegado a experimentar la muerte por no tomar la cena del Señor de una manera digna. Y estas eran dos de las maneras en las que Dios podía emitir juicio con el fin de infundir cierto grado de temor en la iglesia, con el fin de que los creyentes pues fueran entrenados, fueran educados, fueran enseñados y fueran disciplinados en cualquier celebración del culto, y muy específicamente en la cena del Señor. Y ese es mi deseo para ustedes en esta mañana, hermanos. Que ustedes puedan ser enseñados, que puedan ser educados, que puedan ser entrenados, disciplinados, para que puedan ir con un correcto entendimiento a la hora de celebrar la cena del Señor. Yo te pregunto en esta mañana, la próxima vez que te vayas a reunir para celebrar la cena del Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera te vas a presentar en la mesa del Señor? Cuando lo vayas a hacer, hazlo de una manera digna, hermano. Cuando lo vayas a hacer, hazlo de la manera más digna posible. Y llegamos a la exhortación final de Pablo en los versos 33 y 34, y en estos últimos versos de esta sección encontramos esa exhortación que Dios nos da a nosotros como creyentes. ¿Para qué? Para que a la hora de participar en la cena del Señor nosotros podamos hacerlo con el propósito debido. Y Pablo les está diciendo, si ustedes tienen hambre y sed, sacien estas necesidades en sus propias casas, para que cuando vengan a la cena del Señor lo puedan hacer con el debido entendimiento, con el entendimiento correcto de lo que están haciendo. Y dice allí, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Hermanos, el día que vayamos a celebrar la cena del Señor, si usted quiere, cómprese en la casa un paquete de galletas, cómprese una botella de jugo y siéntese en la televisión. Siéntese allí a ver la televisión y a comer. O piense en lo que usted quiera. Pero cuando llegue aquí y tenga los elementos en sus manos, que usted pueda entender lo que usted va a hacer, que usted tenga el entendimiento, la claridad en su mente de lo que va a hacer. Si no tiene ese entendimiento de lo que sucedió con el cuerpo de Cristo por su pecado, no la coma. No la coma. Si lo sigue haciendo de la manera en que lo ha estado haciendo hasta ahora, no se estarían reuniendo para lo mejor, sino para lo peor. No se estarían reuniendo para recordar la muerte del Señor, sino que estarían reuniéndose ¿para qué? Para llenar sus propios vientres. Si no, no sería en este caso de algo bueno, sino sería del juicio de Dios, de la disciplina de Dios. Miren como dice John MacArthur en esta sección, dice, no tiene sentido reunirse para caer en pecado y ser disciplinado por él. No tiene sentido, hermanos, que nos reunamos para eso. No tiene sentido que participemos de la cena del Señor para caer en eso. Ahora, este no era el único problema que tenía la iglesia de Corintio, sino que habían muchas situaciones que estaban alterando el orden de la iglesia. Y me da gracia porque algunos creyentes dicen, a mí me encantaría haber sido parte de la iglesia del primer siglo. Hermanos, tenían más problemas probablemente que nuestra iglesia. Así que da gracias al Señor por estar aquí. Entonces, no nos olvidemos de que estas palabras de Pablo fueron escritas por medio de una carta. Se las envió por medio de una carta.
pero tiene aplicación para nosotros también el día de hoy. Entonces, como ya resumiendo esta parte, resumiendo todo este mensaje, cuando usted en su mente disponga aquel deseo, aquel anhelo de participar de la mesa del Señor de una manera digna, siempre recuerde estos 3 puntos. Y si quiere puede anotarlo. Autoexaminarse primeramente como creyente antes de cenar. Lo vimos en los versos 27 y 28. Saber en segundo lugar que cenar indignamente acarrea ¿qué cosa? Consecuencias. Versos 29 al 31. Y en tercer lugar vimos el propósito de la disciplina, que era la consecuencia de cenar indignamente. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que tengamos una buena práctica a la hora de cenar en la siguiente ocasión. A manera de conclusión, mi querido hermano, no tomes la cena del Señor sin entender lo que vas a hacer, sin antes meditar y llegar a un entendimiento de su significado e importancia, sin antes reconocer tu pecado y apartarte de él. Todo esto tiene que ver con un autoexamen minucioso de tu vida como creyente. Arnoldo Canclini lo resume de esta manera muy particular. Dice, la consecuencia de un examen es que, en primer lugar, nos muestra qué tenemos que arreglar en nuestra vida. En segundo lugar, evita que tengamos debilidades espirituales. En tercer lugar, evita el juicio de Dios sobre nosotros. Y en cuarto lugar, nos hace comer y beber con limpia conciencia. Por tanto, si no consideras, hermano, todo lo que hemos estado hablando en esta mañana, las palabras en el verso 29 siguen siendo las mismas al día de hoy. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cómo y de qué manera Dios traerá juicio sobre tu vida? Si esto haces, bueno, Dios lo puede hacer de muchas maneras. Pero en las Escrituras dejó 2 de los ejemplos en cómo lo puede hacer. Y yo no estoy diciendo de que lo va a hacer así, sino estoy diciendo de lo que Dios puede hacer. De lo que Dios puede hacer. Pablo en los Romanos, en la carta a los Romanos en el 15:4 les dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. De niño no te enseñaron a que con la cena no se juegue. Entonces no juegues con la cena del Señor, porque no es cualquier cena, es la cena del Señor. Y como bien decía el título de este mensaje, cuando te sientes a la mesa del Señor, hazlo de una manera digna. Oh hermanos, que la paciencia de nuestro buen Dios, paciente y salvador, y la consolación incomparable de su santa palabra nos guíe hacia una esperanza segura. Y toda la iglesia dijo, amén. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias te damos por tus bendiciones. Gracias te damos por tu bendita y gloriosa palabra. Tu voluntad no es un misterio, Señor. Tu voluntad no es algo que está oculto de nuestra vista. Tu voluntad está revelada, Señor, para nuestras vidas. Y lo que se escribió, para nosotros se escribió. Ayúdanos a considerar tu palabra. Ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestros corazones para no pecar contra ti, Señor. Y guárdanos y líbranos. Que la próxima vez, Señor, cuando estemos sentados a tu mesa, nos sirvamos de tu cuerpo y de tu sangre, Señor, sin discernir, sin entender lo que pasó contigo en aquella cruz. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos.